pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Buenas noches ya. Qué rico el tiempo de la alabanza, y ahí con este ambiente tan espiritual vamos a orar también por la palabra. Entonces ustedes me acompañan ahí, pueden inclinar su rostro y escuchar que le rogamos al Señor en esta noche. Padre amado que estás en el cielo, vamos a abrir las sagradas escrituras en este momento y queremos hacerlo con la seguridad de que tu Espíritu Santo va a iluminar nuestro entendimiento para comprender lo que quieres tú decirnos esta noche. Danos mentes espirituales capaces de atesorar cosas tan sublimes como las que tú tienes para nosotros hoy. Así como tú hiciste con aquella mujer en Hechos 2, en Lidia, que leía la palabra, la escuchaba y no la comprendía, pero te pidió a ti y tú le diste cómo a través de un entendimiento celestial ella pudiera atesorar el mensaje tuyo para su vida. Esta noche yo ruego, Señor, que todos nosotros podamos entender, comprender, pero llevarnos atesorado y escrito en la tabla de nuestro corazón el mensaje que tú tienes para nosotros esta noche. Es tu palabra y tu palabra transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si ya tenemos la primera imagen para que ustedes se vayan ubicando. Bueno, el que va tomando nota, como a mí me gusta, le he puesto ese título, El estanque de la gracia. El estanque de la gracia, y nos vamos a basar en Juan capítulo 5, versículo 1 y 16. Entonces, vamos a ir a la palabra y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos
que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Bueno, vamos a ubicarnos entonces en ese texto precioso de la palabra. Y bueno, como algunos datos importantes, iniciando pues es contarles, no sé si ustedes saben que el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de la fe. También es escrito, el Evangelio de Juan es escrito por el apóstol Juan. ¿Quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Jacob. El propósito de este libro, de este Evangelio, que se llama el Evangelio de Juan, no es otro sino probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Por eso la palabra también nos dice: el justo por su fe vivirá, porque es por fe que vivimos y eternamente. Y hoy vemos, como decía el pastor, que en este tiempo vemos muchas cosas por las cuales el mundo se mueve, ¿cierto? Y el mundo está lleno de enfermos físicos, pero también enfermos espirituales. Pero la gente busca soluciones a sus problemas en todos los lugares, menos en la casa de Dios o en Dios, ¿cierto? Estos problemas, o el problema principal que la humanidad como condición humana tiene, es el espiritual. Pero como vemos, la gente a veces ni siquiera reconoce que tiene un problema espiritual. En Mateo 6:33 dice un versículo que todos nos sabemos, que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero generalmente no hacemos eso, aún conociendo la palabra. Y es triste que lo hagamos. Por eso hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo que la palabra penetre y vaya haciendo en nosotros ese rema, se vaya poniendo carne adentro, de tal manera que el Espíritu Santo nos incomode para bien, para salir transformados y entendidos. Nosotros debemos entender que Jesús es nuestro sanador, que Jesús, en sus características más importantes, es que Él es amor, pero también Él es compasión y misericordia. Entonces, nosotros no podemos quedarnos callados cuando ya somos salvos y hemos
recibido a Cristo y creemos ser parte de la familia de Dios en fe, pero no le compartimos la palabra a nadie, no le compartimos las buenas nuevas a nadie. Aun cuando vemos gente a nuestro alrededor dolidas, sufriendo, enfermas. Y hoy el llamado es que nosotros con esta introducción vayamos viendo que Dios quiere una transformación en nuestro corazón, pero que se refleje también en el exterior. Bueno, podemos pasar a la primera diapositiva. Yo traté de buscar unas imágenes que quisiera que ustedes, que les tocara el corazón. Que mira, ahí hay, como dice la palabra, una multitud de enfermos al lado de ese estanque. El estanque no era otra cosa sino lo que ustedes ven ahí claramente, que era como una piscina. Es como una piscina donde multitud de gente iba en busca de una solución. Entonces, en esa condición de la multitud, nosotros vemos que había, como dice Juan 5:1, del 1 al 5, que ya lo leímos, dice, todos estaban impedidos. ¿Quiénes eran todos esos que estaban impedidos? Dice, había una multitud tan grande, entre los cuales habían cojos, habían paralíticos y habían también ciegos. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pasaje se centra en un hombre necesitado de Dios, deseoso por que le ayuden, y que la oportunidad de su vida cuando Jesús baja, porque a nosotros nos está diciendo en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el 5:2 dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, o sea, Jesús se fue a Jerusalén a una fiesta. No dice exactamente qué fiesta, pero parece que fue la segunda de las Pascuas. Las Pascuas eran como obligatoriamente debían asistir los judíos. Entonces, por eso tal vez se cree que Juan describe que Jesús estaba en la fiesta. Jesús subió a la fiesta y entonces ahí cuando estuvo en la fiesta, él no se quedó todo el tiempo, aunque Jesús le gustaba, como nosotros ahorita, adorar con su pueblo. Eso era para él no una obligación, sino un deleite, porque era rendirse en adoración al Padre, como lo que tiene que suceder con nosotros aquí, es venir y adorar al Señor como el Señor nos quiere ver, unidos y en adoración. En Hechos 2:1 dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en ese mismo lugar, solamente para adorar. No, entonces entendemos que no iban a recibir una explicación, un estudio de la palabra, sino solamente adorar al Señor. Entonces él baja y baja al estanque. ¿Por qué Jesús baja al estanque? Nosotros creemos que Jesús, conmovido de misericordia, sabe que en el estanque de Betesda hay una multitud de gente enferma, de gente necesitada. Y él viene y pasa por la que es llamada la puerta de las ovejas. ¿Y por qué es llamada puerta de las ovejas? Entonces vemos cómo estaba el estanque. La puerta de las ovejas era una puerta por donde entraban los ovejos o los cabritos que iban a ser sacrificados y presentados en el altar. Esto significa que hay un solo cordero, que para que haya salvación, gracia y sanidad, hubo un cordero, ¿cierto? No fue que pasó por la puerta de las ovejas, pero sí hubo que dijo, yo soy el cordero inmolado. Allí en ese estanque que por cierto es llamado Betesda, porque Betesda en hebreo significa gracia. Solo por gracia recibimos la salvación, solo por gracia recibimos el perdón, solo por gracia podemos estar adentrándonos en una porción de la palabra como el paralítico de Betesda, que va a ver la experiencia de la gracia sublime de un Dios que le ama.
Entonces, ese estanque de Betesda tenía también 5 pórticos. Esos pórticos eran como unas entradas. Ustedes en las imágenes que yo les he colocado ahí, ustedes pueden ver en algunas que se ven como unas entradas, y ahí, ¿sabe qué hacía la gente? Ahí la multitud se guardaba seguramente del frío, del agua, porque permanecían en ese estado esperando ahí, esperando una respuesta, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos cómo es posible que nosotros podamos entrar a entender que Jesús pudo seguir tranquilamente en su fiesta. De todas formas, era una fiesta de adoración para el Señor. Porque es que nosotros los creyentes debemos vivir como si estuviéramos en fiesta. Porque nosotros debemos entender que la fiesta nuestra es Cristo en plenitud. Es una vida de victoria en victoria, es una vida de gloria en gloria. Nosotros tenemos que vivir una vida de alegría, una vida muy distante a una vida de derrota en que lamentablemente a veces nos encontramos, sin excepción, ¿no? Y lo que el Señor nos está diciendo es, Él subía a su fiesta a Jerusalén a adorar al Señor en una actitud de adoración, de alegría, de gozo. Hay un versículo que me gusta muchísimo y dice, es que solo en Jesús, en Dios, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Yo creo que cuando uno entra y espiritualmente experimenta ese tiempo de gozo con el Señor, uno no quiere salir del secreto, uno quiere estar hablando con Dios. Uno no quiere salir de su casa si no ha escuchado la voz de Dios, porque hay deleite en su presencia. Dice el versículo 3 del capítulo 5, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el mover del agua. Esta gente tenía un lugar particular marcado por la tradición. Y bueno, ¿y qué es la tradición? La tradición no es otra cosa que un legado o una costumbre que se transmite de generación a generación para que entre ellos se conserve y perpetúe. Este lugar se encontraba cerca de la Puerta de las Ovejas y tenía un nombre de Betesda, el cual ya les dijimos qué significa, y allí habían 5 pórticos donde la gente se aglomeraba. Esa condición se encontraba en la gente de cojos, de paralíticos, porque ellos creían que era el lugar por tradición donde ellos iban a ser curados. ¿Qué es la tradición? Son cosas que, como hemos visto, se repiten. Entonces allí se repetía y se repetía el rumor de que quien llegara allí a esas aguas podía ser sano de cualquier enfermedad. Pero ahí nos describen muchas enfermedades, en principio físicas, ¿cierto? Entonces, miren que en 2 Corintios 4:4 dice la palabra, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los ciegos son los que no ven la luz de Cristo. Pero es el compromiso de los creyentes que nosotros llevemos esa luz, porque nosotros somos la luz del mundo, dice el Señor. Somos también la sal del mundo. Entonces, cuando Jesús aparece en cada una de las vidas del incrédulo, como apareció una vez en la vida mía, en la vida tuya, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nosotros dijimos a las tradiciones no a las tradiciones, pero sí a una vida de creer en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque ya las tradiciones no llenan las expectativas de nuestras respuestas a esas preguntas que tenemos, sino que nosotros vemos cómo Jesús es tu respuesta, Jesús es mi respuesta. Vamos a mirar el paralítico, porque el personaje principal aquí es el paralítico, ¿cierto? Entonces, el paralítico, ¿qué podemos decir del paralítico? Pues hay muchas cosas importantes, porque el paralítico era un hombre necesitado de Dios, deseoso por ayudarle y tener esa oportunidad de su vida para salir del estado en que él estaba. ¿Cuál era el estado del paralítico? El paralítico estaba acostado, ¿cierto? Porque no se podía mover. Ya ni siquiera intentaba alcanzar el agua. Cuando nos están relatando la historia,
él no intenta alcanzar el agua. Es solitario, nadie lo acompaña ni le ayuda. No nos mencionan que haya un familiar cerca del paralítico, o sea que está abandonado también de su familia. Está resignado porque creía que ya nunca él podría ser sanado. Y frustrado y amargado al saber que no podría alcanzar las aguas, ¿cierto? Las aguas que de repente él creía en su tradición que lo sanarían. El paralítico llevaba 38 años de estar arrastrando no solo su cuerpo físico, sino que arrastraba ¿qué? Sus sueños, sus ilusiones. Debemos pasarla. Llevaba 38 años arrastrando sus sueños, sus anhelos, el proyecto de vida, su impotencia. Arrastraba consigo su derrota, su fracaso, porque él era un hombre definitivamente despreciado, abandonado, olvidado. Y teniendo en cuenta también que en ese tiempo el paralítico no gozaba como de ahora, que tenemos sillas de ruedas, ¿cierto? Sillas de ruedas para empujar al paralítico. En ese tiempo no existían. Tampoco había todas esas cosas que se han inventado novedosas para que aquellos que no puedan caminar puedan subir, ¿no? Y moverse. Ese es un punto importante para saber que este hombre estaba completamente tirado ahí en ese piso. Era un hombre que lamentablemente no conocía a Jesús. En el relato nos dicen no lo conocía. Por eso él le dice Señor, como pues cuando él le habla de Señor, pero no Señor de Dios, sino un Señor común y corriente, porque él no conocía a Jesús. Este hombre tampoco dice que tuviese amigos, pero estaba a punto de conocer el mejor amigo del creyente. Yo no sé si tú eres amigo de Jesús, pero tener la oportunidad de acercarse a tal modo en que tú sientas que sí tienes una relación de amistad con Jesús, cambia el panorama. Él entonces no tenía amigos, no dice ahí que estuviera con ningunos amigos, sino que había una multitud y entre esos estaba él. Estamos en el punto en que dice que ellos todos tenían unas creencias arraigadas, no sé ahí tenían unas creencias arraigadas. Entonces Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso dice Isaías, porque esta multitud tenía más fe en lo que decían y sucedía que en el poder de Dios, porque lo desconocían. No era conocido para ellos Dios. Entonces, asimismo, el mundo deposita más fe en las creencias y en lo que brinda la religiosidad. Bueno, vamos a mirar, en ese momento, ¿qué podíamos decir una creencia? Hay gente que todavía dice, con todo respeto, por lo menos en algunas religiones diferentes, en que hay aguas benditas, ¿cierto? Y ellos creen eso, ellos tienen fe en eso. Hay gente que cree que si le coloca un azabache al niño, entonces, ¿qué pasa? No le da, no le dan muchas cosas. No le da mal de ojo, bueno. Esas que son creencias y la gente pone la fe. O sea que usted está muy enterado, eso está como mal. Bueno, eso dice también que también hay muchas tradiciones como las que vemos, que hay gente que va y no tiene plata y hace una cantidad, se endeuda y tiene que irse para otros departamentos que no quiero mencionar aquí, y se van a buscar imágenes de cera, ¿cierto? Y allí se postran y allí hacen todo un peregrinar y ellos creen por tradición que se van a curar. Pero muchos de ellos los ve uno con todo eso que traen de por allá, pero luego no se curan, ¿cierto? O al poco tiempo fallece. Porque la fe está puesta en lo que no es, porque la fe está puesta
en lo que el Señor no quiere. Entonces allí decían que ellos esperaban que todas estas personas se tiraban ahí alrededor del estanque de Betesda y esperaban que un ángel, según ellos, porque era tradición, Juan en todo lo que nos habla de su estudio no dice que sea ciertísimo que sea de verdad un ángel. Además el Señor tampoco lo menciona y parece que, como dicen ellos, era una creencia que tal vez eso ni pasaba, sino que era un invento en la gente que quería creer que en algún momento sería sana. Nosotros, que el Señor nos vaya ayudando a que nos vaya mostrando que nosotros a esta hora no tengamos ningún tipo de creencias ni falsas fes, porque hay una fe verdadera que es en Cristo. Dice en el versículo 4 del capítulo 5 de Juan, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces dice que ciertamente entre los judíos era evidente que Dios no estaba ahí actuando, porque ellos estaban poniendo la fe solamente como si fuera eso un agua bendita, y entonces en ningún momento eso se confirma en la palabra. En segunda, el Señor también nos muestra en el pasaje que con el paralítico Él actúa diferente, porque Él tampoco tuvo en cuenta el estanque. El Señor no le dijo: métete al estanque y serás sano. Nunca le dijo eso. Ya leímos toda la porción de la palabra. Él lo que, así como podemos recordar hoy que en Segunda de Reyes 5:10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, levántate, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Cuando Naamán tenía lepra, él le dijo: métete, lávate y sales, y ahí sí usó el Señor esa agua, ¿cierto? Entonces, lo que vemos nosotros es que todos ellos estaban engañados, por la tradición de los hombres, pero ellos estaban también con una dureza de corazón. ¿Por qué tenían dureza de corazón? Porque ellos no conocían al Señor, porque tenían la fe puesta en otras cosas distintas. La palabra de Dios dice que cuando el corazón está duro, la palabra actúa como martillo que pulveriza la piedra y cambia el corazón endurecido de aquellos incrédulos, de aquellos que no quieren creer, y resulta que el Señor transforma a corazones de carne sensibles a su voz. En Tesalonicenses 2:12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que realmente lo que necesitamos es saber que aunque estemos lejos, como está diciendo Tesalonicenses, aunque la gente esté lejos, como nosotros mismos estuvimos lejos antes de haber sido alcanzados por el Señor, nosotros creemos falsamente que Dios no nos ha visto, y al contrario, Jehová es Jehová Roy, y Jehová Roy nos ve desde antes de que hubiéramos puesto nuestras vidas en el vientre de nuestra madre para ese crecimiento. Dios ya nos había formado, Dios ya nos había visto, y el Señor, que ve todo, que sabe todo, porque es omnisciente y porque en su condición de Jehová Roy nos ha visto, Él conoce la condición de cada uno. Por eso tal vez dice que en el pasaje el evangelista Juan nos dice que tal vez él fue movido a misericordia a Jesús, y él sintió, fue revelado para él. Acuérdense en que él es omnisciente, y él dijo: este hombre lleva 38 años aquí, y yo estoy en esta fiesta y todo el mundo está alegre y mi padre está feliz porque estamos adorándole y gozoso, y hay victoria y hay gozo y estamos unidos en una adoración y en una alabanza. Pero allí en el estanque de Betesda hay mucha gente que cree que es zambulléndose, porque el significado del pozo también es que viene del verbo zambuirse, y es que
Jesús diría, yo tengo que ir porque allí hay un hombre que entiendo lleva más de 38 años postrado y nadie le ha ayudado. Entonces Jesús salió de la fiesta y se fue a buscar como te buscó a ti, como me buscó a mí. Hoy bendecimos a esas personas que no se quedaron calladas y nos compartieron la palabra de Dios. Y por eso hoy estamos aquí. Bendito Dios, porque sabemos que la obra la hace el Señor. Pero si no hay alguien que se preste como la voz de Dios, como los brazos de Dios, entonces no seríamos ninguno alcanzados, ¿cierto? Entonces Jesús va hasta allá. Y entonces en Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, sino como martillo que quebranta la piedra. Cuando Él se acerca y ve al hombre, Él dice, este necesita que el martillo le toque, como lo necesitamos nosotros en otros tiempos. Entonces, Él se acerca y dice, de verdad que la religión no ayuda para nada. De verdad que hoy tenemos que entender que aquellos familiares que están involucrados y esclavizados en la religión o en unas sectas o unas doctrinas cerradas o en unas filosofías que los llevan a lo que no es, pues ¿qué nos invita el Señor? Doblemos rodillas. No es controvertir, no es pelear, no es decir yo tengo la verdad absoluta, porque eso lo sabemos nosotros, pero la otra persona no lo va a entender. Y Dios ama profundamente a los incrédulos. Dios los ama, nosotros somos a quienes nos cuesta amarlos, ¿sí? Ponemos mucha motivación en nuestro corazón para predicarle a esos que nos parece difícil de que sean alcanzados por el Señor. Entonces, nosotros tenemos que mirar que sea la verdad la que alcance a esa multitud de cojos, ciegos, paralíticos. Porque Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne, y la carne es Cristo. Y cuando Cristo llega a uno, es que se actúa en ese cambio de vida y en ese cambio de mentalidad de ser distinta a la que era antes. No sé si en las filminas podemos guiarnos, que vamos en el 2, para los que están anotando. Eso, el ofrecimiento de Jesús. Miren la escena. La escena es que Jesús se acerca y Él busca directamente ¿a quién? Al paralítico. Y nos dicen que hay multitud de enfermos, pero Él, movido a misericordia, vio a este paralítico y se compadeció. Entonces vemos que ¿qué le ofreció Jesús? Jesús le ofrece una real salvación. En el versículo 5 de Juan 5, que es el capítulo, la porción de la palabra por la cual nos estamos guiando, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Todos sabemos aquí que si hay alguien que conoce la condición espiritual mía y de cada uno de ustedes, es Jesús. A Él no le podemos decir, no, es que yo madrugo a la oración de los martes, que volvimos otra vez a los martes y viernes a las 6 de la mañana, entonces yo estoy ahí de primeras. Mentira, la primera que llega es Pili, pero así es la que llega de primeras. Entonces no podemos decir, no, es por eso que yo tengo esa salvación tan grande. No, es que yo hago parte de los grupos y bueno, y tengo ministerio fuera de la iglesia y yo hago y hago y hago. Y el Señor no está interesado en todo lo que haces. El Señor dice, quédate quieto un poquito y búscame, porque yo soy el estanque de Betesda, porque yo soy para ti el estanque de gracia. Porque estar conmigo es recibir el favor, la gracia, la salvación. Entonces el Señor mira ahí y entonces es como
si cambiáramos la pregunta, podríamos decir que Jesús lo que le está diciendo al paralítico cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Es, ¿realmente quieres cambiar? ¿Realmente tú quieres? En la porción que el Señor nos habla y dice, el que era adúltero deje de ser adúltero, el que robaba deje de robar, el que mentía deje de mentir. Ustedes se acuerdan que hay una porción de la palabra donde el Señor dice todo esto y entonces Él empieza a decir que lo que nos está diciendo es, yo quiero que sean cambiados. Ustedes y yo necesitamos cambiar cosas y lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde es, ¿realmente quieres cambiar? Porque si tú estás contento con todo lo que haces y crees que estás teniendo una vida abundante y que está todo perfecto, pues extraño es, pero no necesitas a Jesús. Pero Jesús quiere que nosotros nos acerquemos al estanque de Betesda, que recibamos su gracia, que nos adentremos en las profundidades de sus aguas, porque Él dice que es como río de agua viva que puede fluir dentro de nosotros, ¿cierto? Y que nosotros cuando decimos y hacemos eso, cuando nos zambullimos, cuando nos centramos en la presencia de Dios, cuando buscamos el estanque de la gracia, que no es otra cosa sino la presencia de Dios que hoy está aquí, el Señor nos está diciendo, ¿quieres cambiar de vida? Yo estoy interesado, yo quiero cambiarte, yo quiero que vivas una vida distinta. Y entonces hay un detalle muy importante aquí y es que pareciera, para los teólogos, muchos han interpretado que la pregunta pues no es tan importante, que es tal vez, digamos que fuera como preguntarle al hambriento que lleva 3 días sin comer nada, ¿quieres comer un pedazo de pan? ¿Cierto? Y pues, ¿qué respuesta? ¿Cierto? Pero es importante saber que el Señor quiere que nosotros disfrutemos de su misericordia, de su gracia, de su favor. Pero si nosotros no le decimos si queremos, Él no va a hacerlo. Porque Dios quiere que sea una respuesta de nuestro corazón. Entonces, también se puede uno preguntar, ¿por qué el Señor, sabiendo que Él conocía, porque Él todo lo sabe, por qué permitieron, esperó, si Él ya iba a terminar sus 3 años de ministerio, que ese hombre llevara 36 años ahí postrado y él hubiese podido hacer el milagro, ¿cierto? Antes, porque esta era la segunda fiesta de Pascua. Él ya había estado en Jerusalén y él seguramente ya había pasado por el estanque de Betesda. ¿Por qué esperó 12 años para sanar el Señor con todo y su poder a la mujer del flujo de sangre? ¿Por qué esperó que Lázaro, su mejor amigo, estuviera de verdad totalmente ya, sí, como en descomposición, porque por eso era el olor, ¿cierto? Y esperó 4 días para llegar. ¿Por qué el Señor esperó tantos años para que el paralítico recibiera esa bendición? ¿Por qué cuando vio a la mujer encorvada, el Señor esperó 18 años? Sabiendo que había una mujer que sufría de esa corva, ¿cierto? Pues sencillo, porque la gente en su mayoría, gente incrédulo, y los incrédulos dirían alrededor de Lázaro, no, si hubiera venido el mismo día, entonces hubieran dicho, no, él no estaba muerto, sino tendría, ¿cómo se llama cuando quedan como, catalexia, ¿cierto? Porque si hubiera secado el flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre en 1 mes, 2 meses diría, no, eso fue algún problema con su periodo y eso ya pasó, ¿cierto? Eso es fácil, ¿cierto? No, el Señor siempre quiere que nosotros entendamos que para Él el tiempo no interesa. De hecho, el salmista dice, un día para Dios es como 1000 y 1000 como 1. Somos nosotros el que ponemos como el tema a eso del tiempo. Él todo lo puede y Él todo lo puede sanar y todo lo puede liberar, pero sin la autorización de la persona no lo hará, porque el Señor es un caballero. El Señor espera que nosotros digamos
Sí, el Señor quiere que notemos en este pasaje que nosotros muchas veces hacemos lo mismo. El Señor fue y se le acercó y ahí había colocado una imagen como que estira la mano para levantarlo y decirle, bueno, ¿quieres ser sano? Pero el muchacho, el joven, el señor de 38 años, no le dice la respuesta obvia, sí quiero ser sano, ¿cierto? No, ¿el qué dice? Él se llena de motivos, él saca de su interior a lo exterior todo lo frustrado que estaba. Dice, es que allá al estanque nadie me lleva, es que no ha venido quien me empuje, es que yo soy paralítico, ¿no lo ves? ¿Cierto? Yo quiero a alguien que me empuje. Y tiene la respuesta de lo imposible enfrente. Eso es lo que sucede cuando la gente deja de ver a Dios, cuando la gente desconoce a Jesús, cuando no conoce el poder del Dios vivo que tenemos en nuestro alrededor. Entonces nosotros realmente necesitamos aceptar la verdad de Cristo, pero también aceptar nuestra condición, para que luego nosotros sí podamos reconocer que el impedimento para ser salvo o hallar la salvación es que aún a veces conociendo la verdad y llevando muchos años escuchando la palabra, seguimos siendo ciegos. En Ezequiel dice que hay ciegos y que tienen tapones en sus ojos y que no pueden ver la verdad aunque esté enfrente. Entonces el Señor se conmueve de todo esto, pero Él está diciendo, realmente yo quiero que tú seas sincero, yo quiero que tú entiendas, como dice Hechos 9:18, y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Quién fue este? Saulo, que luego fue Pablo, Saulo de Tarso. Él quedó ciego y dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Señor, que el Señor nos deje ver, que sean quitadas las escamas que nos alejan del Señor. Porque a veces no somos sino religiosos en cuanto a que conocemos la verdad, pero no la aplicamos, ¿cierto? Porque la religión es esa, que repetimos y repetimos y hacemos lo mismo, pero no entendemos ni por qué lo hacemos. Por eso Cristo es relación, Cristo es motivación, Cristo es vida, Cristo es movimiento. El Señor quiere que nosotros ayudemos a que las aguas también del estanque se agiten. ¿Cómo se agitan las aguas del estanque? Las aguas del estanque se agitan cuando yo busco del Señor su presencia, pero también hago mi parte, oro, ayuno, vigilo, estoy preocupada por las cosas de la iglesia, de la casa, y actúo en las herramientas espirituales que Dios nos da. Ser sano depende única y exclusivamente del incrédulo que se arrepiente, porque el incrédulo tiene que arrepentirse y tiene que hacer. Tiene que confesar su pecado. Ahora, el confesar el pecado no es venirse a parar acá y decir yo he pecado y decir no. Ni tampoco buscar al líder, ni buscar al pastor y decirle al pastor y al líder que tiene muchísimos pecados y contarlos. No, lo que sí es cierto es que tiene que entrar en el secreto. Y en el secreto confesarle al Señor. Querer cambiar de vida. Querer cambiar de la condición en que viene. Entonces, cuando el incrédulo se confiesa y confiesa ante el Señor, empieza a ver el cambio en él. Y hay una transformación. Y esa empieza a sanarse de adentro hacia afuera. Todo empieza adentro. Entonces, ahí vamos a ver el C, los que están colocando apuntes, vamos en el C del 2. Dice, Jesús le ofreció una inmediata transformación. En 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? El Señor dice, es que por más que nosotros estemos creyendo que ya estamos siendo salvos, que estamos muy bien, porque se nos ha ofrecido, como le ofreció al paralítico, la sanidad, y que fue una sanidad de abrir y cerrar sus ojos.
En el versículo 8 del capítulo 5 dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces aquí vemos cómo el Señor, aún sabiendo que este hombre, para él levantarse, pues era casi algo de reírse, porque ¿cómo me levanto si llevo 38 años aquí postrado, cierto? Pero el Señor lo que le dijo es: yo doy una orden, y si tú crees, actúas, porque es con fe. Entonces vemos en el punto 3 el propósito de Jesús. En Juan 5, 9, 18 dice que el propósito de Jesús, el primero, era dar a este hombre una fe viva. La fe del paralítico no estaría basada en las tradiciones ni en las religiones, sino en una persona, y esa persona tenía que ser Cristo, pero él lamentablemente no lo conocía. De cierto que un hombre tan engañado como este podía haberse reído cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero él confió en Jesús. Y ahí no dice que él no lo hizo, él enseguida cogió sus cosas y se paró. Eran realmente 3 mandatos imposibles. Pero lo que el paralítico no sabía era que quien estaba dando las órdenes era el Dios de imposibles. Entonces, cuando él hace estos 3 ejercicios, porque fíjense que son 3 ejercicios, es levántate, anda, toma tu lecho, anda, y él tenía que hacerlo. Cuando él lo hizo, se levantó y recibió ese poder. Porque el poder de Dios se manifiesta en la fe. Por eso cuando uno lee en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando este hombre se llena de fe al ver que tiene un encuentro cara a cara con Cristo Jesús, él dice: bueno, yo voy a hacer caso, y se levanta. Porque en Hebreos 11:6 también dice que es imposible que nosotros nos acerquemos al Señor si no le creemos, ¿cierto? Dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La confesión debe ser un arrepentimiento genuino para recibir la misericordia del perdón de manos del Señor. Jesús pues le dijo al hombre que se levantara. Es como si le hubiera dicho, en otras palabras, cuando el Señor le dice levántese, lo que el Señor le está diciendo es: mira, paralítico de 38 años, cambia. Necesitamos que tú entiendas que es necesario que tú, hombre, doblegues tu voluntad a mi voluntad, le dice el Señor. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Es que hasta cuando tú no doblegues tu voluntad, tus caprichos, tu manera mundana de vivir, tu manera inconversa de vivir, no vas a recibir ese perdón que quiere. Pero el Señor dice: pero si tú me crees a mí, Cristo Jesús, yo te tomo de mi mano y tú vas a hacer tu parte, confesar, arrepentirse y seguir, y yo voy a hacer la mía. Dice Jesús: voy a sanarte y voy a salvarte. Entonces, la fe es ese encuentro sencillo pero poderoso entre Dios y el incrédulo, entre Dios y el pecador. Es eso que se llama una fe decidida, una fe maravillosa. En el versículo 9 de la porción que tenemos de Juan 5 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, y a él no le importó nada lo que los hombres dijeran. Lo que importaba era que había sido sanado. Había sido sanado por Cristo, había sido sanado por el sanador de sanadores, por el médico de médicos, y no le importaba lo que todos los demás estuvieran diciéndole. ¿Quién le iba a decir cosas? Los escribas, los fariseos, los que no estaban de acuerdo con todo el ministerio de Cristo Jesús y que estaban persiguiendo a Cristo. Ahí cuando vamos a entonces el propósito de Jesús, ¿cuál era?
El propósito de Jesús era que este hombre fuese testigo de su obra. Y esto me trae a la mente cuando el Señor nos dice que nos prepara. Él preparó a este hombre paralítico de 38 años de parálisis, como te preparó a ti, me está preparando a mí, para que, como dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios. Y le seremos testigos ¿en dónde? En la casa, en Ibagué, en la familia, en Colombia, fuera de Colombia y hasta los confines de la tierra. ¿Están haciendo la tarea? Él estaba preparando a este hombre para que él fuera testigo, porque recuerdan que en la porción dicen que ese día era un día de... Y el día de reposo para Jesús no era descanso, no era holgazanería, no era irnos mañana a ver el desfile o participar del desfile, ¿cierto? Aunque yo no estoy diciendo que no podamos verlo, a mí me gusta verlo por televisión. Pero el Señor se abstiene de todo esto. ¿Y Él qué dice? No, yo lo que quiero es que tú testifiques de lo que ha sucedido aún en este día del reposo y no importa lo que pasa. Entonces Él está convencido de que al instante, dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. De inmediato todos los judíos se fueron a acusar al Señor Jesús y a buscarlo, porque Él había hecho esto en día de reposo. Entonces dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, al que sanó el Señor, los judíos también le dijeron, es que tú hoy día de reposo no podías ser sanado, tú tenías que esperar que mañana fuera lunes. Bueno, ahí están hablando del sábado, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero entonces digamos que era el domingo y entonces le dijeron, no había que esperar usted para sanarse que fuera lunes, ¿sí? Porque el domingo es día de reposo. Y entonces él se asombra de todo esto. Pero dice en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. En Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En Jeremías 17:19 dice, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entraron y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Lo que el Señor está diciendo es que no es que el día de reposo no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Él quiere que se haga su voluntad. Y el Señor Dios Padre estaría feliz de ver que este hombre recibió sanidad. Los religiosos judíos pues lo acusaban y entonces fue esta una causal por la cual vamos viendo en el Evangelio de Juan que acusan a Cristo. Y vemos que en el versículo 11 dice, él le respondió, el paralítico le respondió a los judíos religiosos, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En el 11, versículo 11 dice, lo que ellos no sabían era que el que había dicho esto era el Señor del día del reposo. El único que podía hacer en el día de reposo lo que su Padre le había encomendado. Porque el Señor nos enseña y dice en muchas porciones de la palabra, mi Padre y yo, y especialmente en Juan 17 dice, mi Padre y yo, uno solo somos. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y en el versículo 13 él dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Acuérdense que el paralítico no conocía de Jesús. Entonces, estamos viendo que siendo sanado, él está seguro de que el que lo sanó tenía un poder especial, porque él se pudo levantar y lo cierto fue que caminó, ¿cierto? En el punto C dice, el propósito de Jesús era mostrar su divinidad. Si le pueden dar un poquito más a las diapositivas, podemos ver
que es muy bonito ver las imágenes, cómo Dios va viendo. El propósito de Jesús era mostrar su divinidad. Cuando nosotros hablamos de la divinidad de Dios y hablamos de todo esto de la liberación, nosotros tenemos que entender que la liberación para el pueblo de Dios, para todos los creyentes, es el pan de vida. Nosotros tenemos un derecho de esa libertad porque Cristo nos lo da. Ese es el pan de vida. O sea, el creyente tiene que vivir en libertad. Esa es la actitud, esa es la condición, eso es lo que nosotros miramos. Entonces, el paralítico, ¿qué tenía? El propósito era que el paralítico enseñara a los demás que él había sido sano, pero Dios estaba interesado en su salvación, pero también él había sido libre del azote de la enfermedad, porque la enfermedad es un demonio que ataca a los seres humanos, ¿cierto? Y entonces necesitamos salir de todas esas enfermedades y todos esos ataques del enemigo. En Juan 3:17 dice el Señor: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Cuando conocemos a Cristo, nosotros somos libres. Entonces dice, hay otra porción que dice que cuando yo creo que Jesús es mi Salvador, verdaderamente yo soy salva. Así deben ser ustedes también. En el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Si comparamos este pasaje con el pasaje de Marcos 2:5 que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí que le dice, antes de decirle que se levantara y caminara, sin embargo, el propósito adicional de Jesús con el paralítico es no solamente que él testifique de que fue sano por Cristo, sino que el Señor Jesús está más interesado que en la sanidad, en la salvación. Entonces, ustedes se acuerdan que hay un pasaje que también dice, una porción de la palabra que dice que cuando esté alguno enfermo, reúnan a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia vayamos donde está el enfermo, lo unjamos con aceite, oremos por ellos por salvación. Y como añadidura después será la sanidad. Será la sanidad. Entonces Dios está interesado en la salvación. Y entonces dice que en Juan 14:7 dice: créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Por eso el día de reposo yo hago lo que mi Padre haría. ¿Qué haría el Señor Jesús viendo a ese hombre así? Sanarlo, igual lo que hizo Jesús, porque Jesús y Dios uno solo son, porque estamos hablando de la deidad, de la Trinidad. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que el propósito en este pasaje del paralítico de Betesda, de esta porción tan maravillosa de la gracia, es que todo el pueblo se dé cuenta que Jesús es Dios y que existe la Trinidad, que hay una deidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a veces nosotros también se nos olvida, y es tan importante recordarlo hoy. Nosotros debemos hablar de la deidad, de la sana doctrina, de la Trinidad. Y entonces ahí estamos esperando cuando dice en Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Veremos que en este capítulo el Señor está haciendo lo mismo, casi lo mismo, pero Él está siempre insistiendo en que la salvación para Él es lo más importante. ¿Qué debemos entender nosotros aquí? Que tenemos que predicar la palabra, que nosotros no tenemos que cansarnos, porque es que ese parece que nunca va a llegar. Es que ya llevo muchos años con esa persona rogándole al Señor y rogando por él y no hay salvación. Y el Señor en esta noche está diciendo, ese hombre duró 38 años postrado en condiciones que eran lamentables, pero Dios lo miraba y Dios lo vio y Dios se acercó y él se acercó y le extendió la mano. Ahora hay que orar que ese al que le están extendiendo la mano ceda y se rinda. Señor, que el pecado pierda el poder en el ejercicio de ese por el cual estamos orando. Que se le abran los ojos y las escamas sean quitadas
para que él pueda oír, para que ella pueda oír, para que pueda ser quitados de ellos los tapones de los oídos y puedan escuchar la voz de un Dios que le está diciendo: hijo, hija, yo quiero cambiarte, yo quiero sanarte, yo quiero salvarte, te amo. Estoy preocupado por ti, por el incrédulo, por el perdido, por el que parece muerto en vida, como estaba el paralítico. Entonces en el versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. En el 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los judíos siempre religiosos, siempre nos encontraremos con religiosos que buscan que nosotros nos desviemos de lo que realmente Dios quiere. Dice: para los judíos, como les había dicho antes, para los judíos el día de reposo no era lo que es para lo que significa para Jesús y lo que debe significar para nosotros. Pero hoy en día uno todavía encuentra creyentes que el domingo no les dice: ve que no te vi en la iglesia, no, es que llegó una visita, es que se me ocurrió ir de compras, es que tengo un invitado, es que miles de disculpas, y el Señor dice: yo te estoy esperando aquí. Es el día de reposo, es el día donde yo quiero verte, es el día donde yo quiero que tú te unas con mi pueblo para que me alaben y me adoren juntos. Bueno, entonces dice que en el versículo 17 Jesús le respondió: mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. O sea, él lo que les dijo a todos: no importa que sea el día de reposo, el día de reposo mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Y en qué está trabajando? Extendiendo el reino de Dios, extendiendo la mano poderosa a la gente, ¿cierto? Entonces dice que realmente nosotros tenemos que entender que cuando esto sucedió fue cuando empezó la persecución más dura de los judíos contra el Señor. ¿Y que por qué fue condenado el Señor? Por blasfemia. ¿Y por qué más? Que lo condenaban a muerte. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Entonces, por eso después vemos más adelante en otros capítulos hermosos de la historia del Evangelio de Juan, cuando empieza ese proceso. A los que son abogados y les gusta entrar en el derecho, allí ven toda una escena paso a paso cómo se da un proceso por blasfemia contra el Señor Jesús. Entonces en el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios y que su Padre era Dios. Y lo peor aún, que él decía: yo soy igual a mi Padre. Entonces los judíos estarían felices, ¿cierto? Entonces en el versículo 18 nos está diciendo: ustedes creen, ustedes aquí hoy están creyendo que Jesús es Dios. ¿Es una verdad inconmovible para ustedes? ¿Ustedes creen que Dios es espíritu y que el espíritu se está moviendo en este lugar y que en el estanque de Betesda, de este templo, que este momento está aquí moviéndose en las aguas? Porque se mueven las aguas en el espíritu, como cuando en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y puso orden, porque dijo: él se movía sobre las aguas porque la tierra estaba en desorden. Es que tenemos que decir: Señor, como ese hombre de 38 años paralítico, física y espiritualmente, a él, cuando se acercó Jesús, extendió su mano, entendió que él era el mismo Dios, pero también entendió que necesitaba que las aguas profundas del Espíritu Santo debían moverse en su vida para que su vida se pusiera en orden. No solo físico, no solo que se parara y se pusiera sano y en orden su vida física, sino también que espiritualmente él pudiera entender estas verdades que hoy hemos estudiado. Nosotros podemos entender entonces, mira, pueden pasar las diapositivas hasta el punto donde dice eso, conclusión y aplicación. Yo quisiera que miráramos ahí cómo está el Señor mirando la multitud, pero fijó sus ojos en el que estaba paralítico. Ahí miramos ese detalle, que él ya tenía hasta como un colchón, ¿cierto? Ya como que el colchón era que lo llevaba él, no él al colchón, ¿cierto?
Y ya él estaba como acomodado ahí, el paralítico, pero vino Jesús y lo miró. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que entender? Tenemos que entender que debemos reconocer la grandeza, el poder y la deidad del Dios al que amamos, del Dios al que seguimos, del Dios al que le servimos, que nosotros tenemos por eso que saber que Jesús es el Hijo de Dios y el único que tiene la autoridad para todo. Entonces, ¿por qué todavía seguimos comprando el azabache para el niño? ¿Por qué todavía seguimos hoy diciendo en la familia que está bien que hagan ciertas cosas, que se van a ir a pagar la promesa yo no sé a dónde y así se más? Entonces lo que el Señor está diciendo, miren, yo necesito que ustedes realmente estén como el paralítico, mirando el mover de las aguas, acercándose a Betesda, pero creyendo que hay una solución para lo que estás viviendo. Es que no importa la situación ni la necesidad que tú tengas, sino que Él te abra a ti el corazón para entender lo que dice Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay otro donde podamos descansar. Definitivamente es Cristo Jesús el que nos produce descanso. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta noche nosotros queremos llevarnos estos dos versículos en el corazón y todo el pasaje tan hermoso de lo que es el estanque de Betesda. Cuando nosotros entendemos todo lo figurativo de este pasaje, todo lo que significa la puerta de la entrada de las ovejas, todo lo que significa la gracia, que la gracia es algo que es el favor de Dios sobre nosotros, que es gratis, que el regalo de la salvación no hay que pagar nada, que es solamente decirle: sí, Señor, yo te acepto. Pero cuando hicimos esa oración de fe y luego por el camino nos hemos apagado en esa relación profunda con el Señor. Yo hoy quise traerles la primera Biblia mía, despedazada, y está, bueno, mírenla, ustedes la pueden ver, y toda rayada y todo esto, porque es una Biblia que amo, porque bueno, ahí la he mandado a arreglar varias veces, pero ustedes la pueden ver toda repisada, y ustedes van viendo cómo es. ¿Por qué? Porque cuando compré esa primera Biblia, eso era una pasión por el perdido. Y yo le doy gracias a Dios que quien me conoce, sigo orando por ellos. Sigo cansada en ver a la juventud perderse. Sigo viendo lo que no debe verse, y eso me duele mi alma como intercesora, como mujer de Dios, como mujer salva. Porque un último apunte maravilloso del pasaje que hemos leído es que la actitud del paralítico cuando se vio sano, caminando, salvo, lleno de Dios y del poder del Espíritu Santo, él se fue al lugar correcto. ¿A dónde fue? Al templo. ¿A qué fue? A dar gracias. Tú, hermano, ¿qué estás haciendo con esa salvación tan grande? ¿Te quedaste ahí sentado? Ya soy salvo. Si hoy el Señor me llama a su presencia, yo subo sin problema porque soy salvo. ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de los que están alrededor? ¿Y qué de la gente que te encargaron en el grupo de conexión? ¿Y qué de los que están a cargo de los grupos de pareja en conexión? De los jóvenes, de la iglesia, de los niños y todo así. Tienes una responsabilidad, pero Dios está interesado en que tú les hables a ellos de la salvación, de la sanidad, porque Jehová, como está en la última de las diapositivas, nos enseñan esta noche también, si me la pueden colocar, es que hubo uno solo, único, que fue a la cruz del Calvario. Él fue a la cruz del Calvario por mis pecados, por tus pecados, pero también está por ese incrédulo que todavía duda en entregar su vida a Cristo. Está por aquellos que está sentado y no le han dicho sí a Cristo.
Pero lo más grandioso es que Él no se quedó ahí en la cruz, sino que ustedes ven que la cruz está vacía. Porque la victoria del creyente es que la tumba de Cristo Jesús está vacía porque Cristo vive, amén. Se mueve y está aquí entre nosotros. Bueno, si ustedes quieren, me acompañan y cierran los ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Hoy es el día en que tienes que estar en constante movimiento. Levántate, te dice el Señor. Decídete, toma tu lecho, actúa y anda, muévete y recibe en esta noche tu milagro. Ese que parece que no llega, créelo. No esperes a que el agua se mueva, agítala tú y haz que se mueva en tu vida. Dios sabe cuáles son tus necesidades, sabe por lo que estás pasando, lo mucho que has llorado, sabe que has perdido o estás a punto de perder esa esperanza que el Señor nos enseña en Hebreos. Esa esperanza contra esperanza es el ancla del creyente, y por eso se presenta en esta noche nuevamente a ti. Aquí está el estanque de Betesda, aquí está el Dios sanador, pero también el Dios salvador. No quieres que veas de lejos cómo se mueven las aguas en otros, cómo otros reciben su milagro, cómo otros han cambiado su lamento en danza y están en gozo en la presencia tuya. Dios quiere agitar las aguas de tu vida y que recibas la respuesta que tanto anhela. Solamente tienes que decirle: sí, quiero, Dios. Yo me rindo, Señor. Deja que tu poder, Señor, me llene y mueve tu vida también. Que agite las aguas a través del Espíritu Santo y que podamos ver y deleitarnos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Dispón, Señor, de mi corazón y ayúdame a verte, Señor, con compasión, a ese gran amor que tú nos tienes, Jesús, para reconocer que el que está enfermo y necesitado solo tiene que buscarte, Señor. Que tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Es el carácter de tu nombre y de tu ser. Un Dios compasivo, un Dios amador, pero que tú eres Dios, Yeshua, el Salvador. Dios, ayúdanos a compartir la salvación con otros. Ayúdanos a no quedarnos con el regalo precioso y estar llenos de cajitas de regalos para entregarle a otros. Ayúdanos a no estancarnos, a no conformarnos. Ayúdanos, Señor, a esperar, Dios del cielo, que el agua se mueva, Señor, en el matrimonio que parece muerto, Señor, en esa relación que necesito decir no va más, porque me está alejando del estanque de Betesda, porque no está permitiendo que las aguas se muevan. Señor, ayúdame a cancelar ese negocio que no debo hacer porque está en yugo desigual, mi Rey. Ayúdame, Señor, a que como el paralítico todas mis frustraciones, mis dolores estén hoy entregadas a ti, Señor, y que tú sigas moviendo las aguas, y al extender hoy nuevamente tu mano, Señor, nosotros podamos agarrarnos y decirte: Señor, si quiero, sáname. Si quiero, Señor, levántame. Si quiero, Señor, cámbiame y transfórmame. Con todo tu amor, en el nombre del Señor, hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Hola, somos los pastores Juanma y Laura. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones Y a seguirnos en nuestras redes sociales. para que no te pierdas lo nuevo de la ICCC Cádiz. Bendiciones.